Muy bien, arrancamos entonces con lo que corresponde a medicina legal. Dentro de medicina legal vamos a tener diversas ramas y diversos objetivos que vamos a ir revisando. Desde la criminalística, que es lo esencial, vamos a pasar por lesiones, la parte de asfixiología y vamos a terminar con unos conceptos de seguridad del paciente e interrupción de la gestación. Veamos. Primero definir qué es lo que corresponde a medicina legal. Medicina legal viene a ser la aplicación del derecho, de la medicina para los fines del derecho. Dentro de las ramas más importantes de la medicina legal, como les había comentado, está la criminalística. La criminalística, ¿qué es lo que busca? La criminalística está orientada a el estudio del hecho criminal. Cuando estudiamos el hecho criminal, lo que nos interesa conocer es el autor de un hecho criminal y la identidad de la víctima. De esta forma, si es que estamos hablando de un hecho criminal, de un autor, de una víctima, lo podemos correlacionar directamente con una de las áreas u otra de las áreas de la medicina legal que correspondería a la tanatología. La tanatología, como bien lo indica su nombre, va a estudiar a los fenómenos relacionados a la muerte, ¿sí? Dentro de estos, de forma académica, los podemos dividir en dos grupos. Por un lado, vamos a encontrar aquellos fenómenos que ocurren en las primeras 24 horas. A estos fenómenos les vamos a llamar fenómenos cadavéricos tempranos. Estos fenómenos cadavéricos tempranos ocurren en las primeras 24 horas, como les había dicho, y por otra parte teníamos los fenómenos cadavéricos tardíos, que ocurren pasadas las 24 horas. Destacan dentro de los fenómenos cadavéricos tempranos, ¿cuáles? Vamos a encontrar aquí al enfriamiento, vamos a encontrar al rigor mortis, o también llamada rigidez. El algor es el enfriamiento, el rigor mortis es la rigidez y por último encontraremos a las livideces. Cada uno de ellos nos aporta un valor en el estudio del cadáver. En el caso del enfriamiento, este me va a indicar el tiempo transcurrido entre el fallecimiento y el momento de el hallazgo del cadáver. Normalmente el enfriamiento durante las 12 primeras horas va a ocurrir a una velocidad constante de 1 grado centígrado por hora. A partir de la hora 13 hasta la hora 24 ocurre o va avanzando medio grado centígrado por hora, para que finalmente, pasadas o llegadas las 24 horas, encontramos un equilibrio entre el cadáver y el medio ambiente, ¿no? Van a encontrar un equilibrio de temperaturas. En cuanto al rigor mortis o las rigideces, estos ¿por qué ocurren? ¿O por qué ocurre la rigidez? Son múltiples las causas, la principal es por la depleción de ATP. Pasadas las 24 horas, la rigidez también va a desaparecer, por lo tanto, es un indicativo de el tiempo de fallecimiento. Mientras que las livideces, lo que me van a explicar es la postura del cadáver. ¿Qué son las livideces? Vienen a ser manchas rojizas violáceas que van a ir hacia las zonas de declive. Por ejemplo, si tengo un cadáver de alguien que ha fallecido bajo suicidio de tipo ahorcamiento, entonces las livideces van a estar a nivel de miembros inferiores. Entonces las livideces, ¿qué es lo que me explican? La posición del cadáver al momento de fallecer. Pasadas las 24 horas ya no aparecen nuevas livideces, ¿sí? Y las que ya se han formado no van a desaparecer. Por lo tanto, cuando hay manipulación del cadáver, las livideces también me serán de mucha utilidad.
Por otra parte, tengo los fenómenos cadavéricos tardíos. ¿Cuáles son estos fenómenos cadavéricos tardíos? Aquí me interesa saber cuál es el primer fenómeno cadavérico tardío. El primer fenómeno cadavérico es la aparición de la mancha verdosa abdominal. ¿Qué indica la aparición de la mancha verdosa abdominal? Que ya arrancó el proceso de putrefacción. Eso es lo que me indica este fenómeno. ¿Ya está? Listo. Además, también el cadáver podría afectarse por las condiciones ambientales, ¿no? Lo cual podría estimular, acelerar la descomposición o retardarla. Y aquí habrán pues otros fenómenos menos importantes, también menos estudiados, como la momificación, el congelamiento, la saponificación del cadáver. Pasamos a otra rama de la medicina legal que corresponde a la lesionología. ¿La lesionología de qué se va a encargar? Del estudio de las lesiones. ¿Qué son las lesiones? Las lesiones vienen a ser noxas que ocurren sobre un individuo. ¿Listo? Ya está. Estas lesiones a su vez pueden clasificarse en lesiones producidas por contusiones, lesiones producidas por arma blanca o lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. En este caso, en el caso de las contusiones, también se tiene que determinar el mecanismo que la ha producido. Y cuando hablamos de mecanismo, a su vez este nos va a poder permitir clasificarla en dos tipos: aquellas que son producidas por un solo mecanismo de contusión, les vamos a llamar contusiones simples, que son producidas por un mecanismo, o las contusiones complejas, en las que intervienen dos o más mecanismos. Vale la pena recordar cuáles son estos mecanismos de los cuales estamos conversando, ¿no? Dentro de los mecanismos vamos a tener ¿a quién? A la presión, ¿ya? A la percusión, a la tracción y a la torsión. Ya está. Nos falta uno, la fricción, ¿no? Presión, percusión, tracción, torsión y fricción. Son 5 los mecanismos. Y cuando se conjugan pues producirán contusiones de tipo complejas. En el caso de las contusiones simples, estas también podrían ser con o sin solución de continuidad. La mayoría son sin solución de continuidad. ¿Ya? Sin solución de continuidad. ¿Como cuáles? Pues vamos a tener el eritema, ¿no? Que principalmente es por la liberación de histamina. Vamos a encontrar a las equimosis. A su vez, estas equimosis podrían clasificarse, ¿no? En petequias, en sugilaciones o equimosis propiamente. Y es importante que diferenciemos la equimosis del hematoma. En el caso de la equimosis vamos a tener una rotura de capilares con sangrado en una capa fina, en una capa superficial, en napa. En cambio, en el hematoma hay colección de sangre. Esa es una diferencia importante entre equimosis y hematoma. Cuando hablamos de lesiones con solución de continuidad, principalmente están los derrames, ¿no? Derrame seroso, derrame pericárdico. Los derrames. La otra clasificación de contusiones que se refiere a las complejas es, o tendremos como ejemplos a quiénes. A ver, anotémoslo aquí. Dentro de las complejas vamos a encontrar a las amputaciones, ¿ya?
a los arrancamientos, también estarán las caídas dentro de las contusiones complejas. Ya está. Entonces, de esa forma hemos visto cuáles son estas contusiones y cuál es su clasificación de acuerdo a los mecanismos que la producen. Otra clasificación de lesiones corresponde a las causadas por arma blanca. ¿Ya? Las lesiones causadas por arma blanca se pueden clasificar de acuerdo al objeto que las produce. Entonces tendremos lesiones de tipo punzante, de tipo cortante, de tipo punzocortante y contuso cortante. Ejemplos de cada una, veamos. En el caso de las lesiones de tipo punzante, son aquellas producidas por objetos que producen una lesión más profunda que amplia o de gran longitud, como puede ser el caso de flechas, puede ser el caso de agujas, de verduguillos, ¿no? En el caso de las lesiones cortantes, son aquellas que van a tener un borde romo y van a tener filo, ¿no? Por ejemplo, las producidas por bisturí. En este caso, van a producir una lesión característica, ¿no? En ojal. En cambio, las punzocortantes tienen punta y a su vez tienen filo, ¿no? Como los cuchillos, por ejemplo. Punta con filo, como esta, ¿no? Cuchillos. Y al momento que la punta ingresa, puede producir una lesión característica en ojal de pescado, ¿no? En ojal de pez también se le dice. Y las contusocortantes son aquellas que requieren mucha energía para poder producir el corte. Y además, a diferencia de las anteriores, sobre todo de la cortante y punzocortante, donde teníamos bordes de la herida limpios, en las contusocortantes son bordes irregulares, bordes equimóticos. ¿Por qué? Por las características del arma que va a producir esto. Vamos a encontrar entonces, por ejemplos de esto, hachas y machetes. Listo. Finalmente, tendremos las lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Las lesiones producidas por proyectil arma de fuego se van a clasificar de acuerdo a algunas variables, ¿no? Hay signos constantes que producen las lesiones por proyectil arma de fuego y hay signos variables. Estos variables pues dependerán, entre otras cosas, de la distancia a la cual se produce el disparo. Por lo que tendremos lo siguiente, ¿no? Lesiones por proyectil de arma de fuego producen signos constantes, ¿como cuál? ¿Cuáles serán constantes? Voy a tener orificio de entrada, y además voy a encontrar bordes equimóticos, ¿no? En el orificio de entrada. Ya está, eso es común, ¿no? A cualquier lesión por proyectil de arma de fuego. En cambio, los variables van a depender de la distancia, no lo olviden, ¿sí? En el caso de cañón aplicado, ¿qué es cañón aplicado? Cuando el disparo se hace con el cañón del arma sobre la piel, ¿no? En ese caso, pues, un signo característico que es que voy a tener un tatuaje concéntrico, ¿no? El tatuaje viene a ser esas manchas de pólvora producida por los granos que no han combustionado y se impregnan sobre la piel. Van a producir un tatuaje concéntrico justamente alrededor del orificio de entrada. Cuando es a corta distancia, el tatuaje ya no es concéntrico, sino más bien es un tatuaje difuminado, disperso. Y cuando es a larga distancia, con armas de cañón corto, como es la que podemos ver en el ejemplo, ¿no? Y es de las más usadas, entonces a larga distancia ya no voy a encontrar nada, ¿no? No va a haber.
A esta distancia no llega el tatuaje. ¿Por qué? Porque los granos de pólvora volarán 1,5 metros, aproximadamente 2 metros, y luego caen al piso, ¿sí? Perfecto. Entonces hasta ahí hemos visto el punto de las lesiones. ¿Qué nos toca ahora? Nos toca revisar los conceptos de asfixia. Cuando hablamos de asfixia podemos conversar o determinar lo que corresponde a la sumersión, que es justamente el caso que vemos aquí, o podemos hablar de la diferencia entre, y esto es importante, el estrangulamiento versus el ahorcamiento. Me falta uno, ¿no? Ya tengo sumersión, tengo ahorcamiento versus estrangulamiento, me falta la sofocación. Todos estos mecanismos mediante el cual puede ocurrir la asfixia, pues comparten lo mismo, ¿no? Que va a haber un estado de hipoxia, ¿ya? Que puede ser de poco tiempo, de tiempo prolongado, que va a poner en riesgo la vida de la persona y finalmente la llevará a la muerte. Signos comunes que vamos a encontrar en los fallecidos por asfixia van a ser primero o principalmente, ¿no?, las hemorragias a nivel de mastoides, hemorragias en general. Y el otro signo importante, común a todos, es el signo de la sangre fluida. Ya está, el signo de la sangre fluida. Ahora veamos. La sofocación, ¿por qué se produce? La sofocación generalmente se produce por confinamiento en espacios cerrados. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que la concentración de oxígeno va a disminuir y la persona finalmente fallece. La sumersión puede ser total, si es como el dibujo, puede ser parcial, si solamente es la cabeza del individuo. En este caso, como les comenté, es una sumersión total y puede ser en agua dulce o en agua salada. ¿Esto qué importancia tiene? Pues al momento de hacer la necropsia se encontrará la flora y fauna del fallecido dentro, ¿no?, del pulmón. Así como está, la sumersión tiene 5 pasos, ya no lo olviden. Entonces el primer paso en la sumersión es este, ¿no? Cuando la persona ve que ya va a morir, ¿qué hace? Toma un poco de aire, ¿no? El último respiro. Eso se conoce como la inspiración máxima. En el segundo momento de la sumersión vamos a encontrar que la persona ya no puede salir a la superficie. A este segundo momento le llamaremos el periodo de apnea voluntaria. Y aquí es variable, ¿no? Vamos a encontrar personas que duran poco tiempo, menos de 1 minuto, y algunas que duran hasta 10 minutos. ¿Qué sucede? Que la apnea voluntaria finalmente termina, y ¿qué es lo que ocurre? El reflejo, ¿no? El reflejo de querer respirar. Entonces ese tercer periodo es el periodo de inspiración refleja. Cuarto, lo que vamos a encontrar son convulsiones. Y en quinto puesto, finalmente, la hipoxia cerebral. Y fallece la persona, ¿no? Todo esto, ¿cuánto puede durar? Aproximadamente unos 10 minutos. ¿Qué es lo que más puede hacer que varíe el tiempo? El periodo de apnea voluntaria, ¿no? Dependiendo del entrenamiento de la persona. Ya está. Finalmente, ¿qué signos voy a encontrar en el cadáver que ha fallecido por sumersión? En el cadáver que ha fallecido por sumersión encontraremos lo siguiente. A ver, vamos a encontrar los famosos manos y pies de la bandera. Pero bueno, eso no es específico, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo arrojo un cadáver, ¿no?,
al mar también va a desarrollar este efecto, ¿no? Entonces no es específico. Otro que sí va a ser específico corresponde al hongo de espuma blanca. Este sí es específico. Otro específico, ¿cuál es? Las hemorragias mastoideas. Ya está, entonces estos son algunos de los signos en la sumersión. Y para terminar, lo que corresponde a asfixias, hay que diferenciar el ahorcamiento del estrangulamiento, eso es importante. Y específicamente aquellos que se han producido a lazo. Entonces, en el caso del ahorcamiento, ¿qué debo saber? ¿Cómo es el surco? El surco de un ahorcado va a ser principalmente anterior y va a ser incompleto. En cambio, en el estrangulamiento, el surco no es anterior, sino sigue toda la circunferencia del cuello. ¿Ya? Toda la circunferencia no es anterior, sino es más bien completo. Y respecto a la profundidad, en el caso del ahorcamiento, el surco es profundo. ¿Por qué? Porque el cadáver va a quedar colgado de ese lazo, ¿no? En cambio, el estrangulamiento, el surco es poco profundo. Muy bien, seguimos entonces y vamos a ver el concepto de seguridad del paciente. Seguridad del paciente es importante, lo hemos colocado en el capítulo de medicina legal, también podría estar dentro de lo que es calidad. ¿Qué es seguridad del paciente? Es una buena pregunta, ¿no? La seguridad del paciente viene a ser todas aquellas acciones que realiza el sistema de salud o un establecimiento de salud para evitar que ocurra un evento adverso. Para evitar el evento adverso. ¿Ya? Esto es más o menos la definición que ustedes deben recordar. Entonces, ¿qué es un evento adverso, no? Partamos desde ahí. Bueno, el evento adverso se va a definir como aquel daño que sucede en el paciente, ya sea producto de la atención de algún profesional o por el mismo sistema de salud, ¿no? Ya está. Entonces, puede ser, por ejemplo, un piso mojado en el que el paciente se resbala y sufre un daño, eso va a ser considerado un evento adverso. Y por otra parte también tenemos a un profesional de la salud que podría errar, fallar en alguna indicación y eso también sería un evento adverso. Veamos entonces. Este modelo que hemos colocado acá se conoce como el modelo de queso suizo o modelo de Gruyère. ¿Y qué nos quiere decir? Miren esta flecha que va avanzando, ¿sí? Esta flecha que llega hasta acá. Que para que ocurra un evento adverso, ¿sí? Que justamente es lo que no queremos que pase, se deben cruzar diversas barreras de seguridad. O sea, cada quesito en esta figura va a representar una barrera de seguridad. ¿Y qué son las barreras de seguridad? Justamente son esos controles que van a impedir que ocurra el evento adverso. Por ejemplo, los famosos 5 correctos, ¿sí? Los 5 correctos vendría a ser una barrera de seguridad. Hacer un checklist al momento o previo a la cirugía sería otra barrera de seguridad. Y así como estas barreras, pues hay diversas que se implementan y se van realizando en cualquier establecimiento de salud. Paralelo a estas barreras implementadas, vamos a encontrar fallas, ¿sí? Va a haber fallas en el sistema. Entonces vamos a encontrar fallas latentes y vamos a encontrar fallas activas. Cada vez que tengamos más fallas, la probabilidad de que ocurra el evento adverso se va a hacer mayor. Bien, entonces cuando hablamos de fallas latentes nos referimos a qué? Por ejemplo, a las condiciones del recurso humano. Si tengo un recurso humano cansado, ¿no? Que trabaja 24 o 36 horas seguidas, entonces la probabilidad de que ocurra el evento adverso va a ser mayor.
mientras que las fallas activas dependen principalmente del mismo sistema de salud. Por ejemplo, falta de mantenimiento en los equipos médicos, ¿no? Por ejemplo, una camilla que no recibe mantenimiento y se le sale una rueda, pues eso sería una falla activa, ¿ya? Las fallas por sí mismo no van a producir el evento adverso, pero sí aumentan la probabilidad que éste ocurra. Como les dije, entonces, para que se denomine evento adverso, necesariamente tiene que haber daño. Ese daño puede ser leve, puede ser moderado o podrá ser severo. Cualquiera de esas tres intensidades del daño. Pero cuando es daño severo, y para que sea severo, ¿qué implica? Que haya una consecuencia grave, una secuela, por ejemplo, o incluso la muerte del paciente. Entonces, cuando es severo, ya el nombre de evento adverso queda corto y le vamos a llamar evento centinela. ¿Sí? El evento centinela, pues, es aquel evento adverso grave que incapacita al paciente o que finalmente conlleva al fallecimiento del mismo. ¿Listo? Ya está. Entonces, estos conceptos son relacionados a seguridad del paciente. Seguimos avanzando y vamos a ver el concepto de interrupción de la gestación. Interrupción de la gestación en nuestro país va conjuntamente con el concepto de aborto, ¿sí? Ya está. Entonces, el aborto, el único tipo de aborto que está permitido en el Perú es el aborto terapéutico, ¿sí? El aborto terapéutico, ¿cuál es su indicación? Que la vida de la madre esté en riesgo. Si la madre está en riesgo, entonces se considera un aborto terapéutico. Cualquier otro tipo de indicación no está considerada, por lo tanto, va a ser un delito. Por ahí no se vayan a equivocar con una variante conocida como el aborto eugenésico. El aborto eugenésico se realiza cuando se conoce que el producto tiene alguna afectación. Entonces, cuando el producto tiene alguna afectación y se interrumpe la gestación, esto se llamará pues como aborto eugenésico. Ahora, este aborto terapéutico, cuando la madre está en riesgo, ¿qué significa que está en riesgo? Que su vida está en peligro. Pero no solamente es eso, sino que además debe de cumplir algunos criterios. Para eso hay una guía técnica de la interrupción de la gestación, la cual nos propone 10 razones, ¿ya? 10 razones para interrumpir la gestación. La guía se las vamos a compartir, obviamente, pero pues vamos adelantando estas 10 razones, ¿no? Tenemos a la mola, al embarazo ectópico, al lupus con daño de órgano blanco, a la hipertensión con daño de órgano blanco, a la diabetes con daño de órgano blanco, las insuficiencias respiratorias severas, las insuficiencias cardíacas severas también van a estar dentro de esta categoría. Vamos a tener también a las hiperemesis gravídicas que no mejoran, las graves, las hiperemesis gravídicas que a pesar del tratamiento no tienen mejoría, también están consideradas. Pero la causa número 10 finalmente nos deja abierto el abanico de posibilidades, ¿no? Porque nos dice que finalmente se puede interrumpir la gestación por cualquier otra patología que ponga en riesgo la vida de la madre. Pero para eso hay un protocolo a seguir. No es tan sencillo, sino que debe haber una junta médica conformada por lo menos por 3 ginecobstetras que se pongan de acuerdo y efectivamente indiquen la interrupción de la gestación. Y uno de ellos será el que la ejecute, ¿sí? Si hablamos de junta médica de 3 ginecobstetras, queda claro que la interrupción por indicación terapéutica no se realiza pues en consultas particulares. Bien, ya está. Este concepto tiene que estar claro. Alguna vez lo han preguntado relacionado a ¿qué? A la objeción de conciencia, ¿sí? La parte de objeción de conciencia es de bioética, pero básicamente si alguno
o mejor dicho el ginecobstetra destinado a interrumpir la gestación no desea hacerlo, puede abstenerse, ¿sí? Ya sea por motivos religiosos, por valores, creencias, etc. Simplemente tiene que comunicar a su jefe. Y por último, veremos los conceptos de responsabilidad médico-legal y levantamiento del cadáver con certificado de defunción. Cada vez que el médico cae, ¿no?, en malpraxis, como ya lo hemos visto, va a haber una responsabilidad médico-legal, pero no es la única. En general la responsabilidad va a ser de tipo administrativa. ¿Por qué? Porque el médico es un empleado y va a tener un empleador, y ese empleador va a tomar una acción respecto al hecho sucedido, ¿no? Lo correcto es investigar, pero a veces de forma arbitraria, ¿no?, los empleadores lo que hacen, pues, para evitar denuncias, etcétera, con los pacientes presuntamente agraviados, es separar de inmediato al médico de la institución, ¿no? Entonces, primero hay una responsabilidad administrativa, luego hay una responsabilidad civil, ¿no?, que probablemente implique, si es que ha habido pérdida de capacidades, si es que ha habido fallecimiento, etcétera, va a implicar una reparación. ¿Ok? Además, vamos a tener una responsabilidad ética y en algunos casos una responsabilidad penal. No olviden que la responsabilidad ética está a cargo del Colegio Médico del Perú. Vale la pena aclarar que siempre que sea en el ejercicio del acto médico y se lesiona al paciente, se va a considerar que esto se realizó o se va a tipificar como de tipo culposo. Entonces, todas las lesiones que produce el acto médico, incluida, ¿no?, cuando viene seguida de muerte, va a ser considerada de tipo culposa. ¿Por qué? Porque se parte de un a priori, ¿no?, que el médico no inicia o no realiza el acto médico con intención de lesionar al paciente. Entonces, si no tiene intención, si bien es cierto es responsable, pero sin intención, se va a clasificar como culposo. Y todos los delitos clasificados como culposo tienen penas menores, ¿no?, versus las que se clasifican como dolosas. Entonces, ahí hay que hacer una diferencia, no se vayan a equivocar. Cuando hablamos de dolo, hablamos de voluntad de querer hacer daño. Por ejemplo, agarrar un arma y disparar a alguien, ¿no? Ese es dolo, voluntad de hacer daño. En cambio, el delito culposo es sin voluntad. Como partimos de la priori del acto médico, entonces las consecuencias serán no voluntarias, pero la responsabilidad permanece. Por último, respecto al levantamiento del cadáver y el certificado de defunción, debemos decir lo siguiente. ¿Se acuerdan que vimos la de la criminalística? Ahí justamente se ve este tema, ¿no?, del levantamiento del cadáver, el cual yo debo recordar que existen 4 momentos durante el levantamiento del cadáver. Primero, ¿cuándo es que se hace el levantamiento del cadáver? Cuando la muerte ha ocurrido por causa externa. Entonces, dentro de estas muertes por causa externa, pues tendré las muertes violentas o muertes con sospecha de crimen. Sí, son muertes por causa externa. Cuando hay una muerte por causa externa, siempre tiene que haber un levantamiento del cadáver y posteriormente una necropsia de ley. Las necropsias de ley son obligatorias. Bien, ahora ya está. Vamos a hacer el levantamiento del cadáver y para ello debo recordar los momentos para el levantamiento del cadáver. ¿Cuáles son esos momentos? Son 4. ¿Sí? Anotémoslo aquí. El primer momento, ¿a quién corresponde? Cada momento tiene un actor. A la Policía Nacional del Perú. ¿Y consiste en qué? En la protección de la escena. Entonces la policía va a proteger la escena. El segundo momento corresponde a la llegada del fiscal, que va a permitir el ingreso de ¿quién? Del médico.
Acá el protagonista es el médico en realidad, pero el médico no puede ingresar a la escena si es que el fiscal no le autoriza. Ya, entonces el médico es el primero en ingresar. Luego viene la etapa 3. La etapa número 3 corresponde ¿a qué? A los peritos. Y básicamente se trata de la recolección de la evidencia. Y por último, la etapa número 4 corresponde nuevamente ¿a quién? Al fiscal y el médico, pero ahora el protagonista ya no es el médico, sino es el fiscal. ¿Por qué? Porque él va a terminar el levantamiento del cadáver con el llenado del acta fiscal. Entonces el llenado del acta fiscal indica el término del procedimiento de levantamiento del cadáver. Por último, ya para finalizar lo que corresponde a lo que es medicina legal, veamos los conceptos relacionados al certificado de defunción. Dentro del certificado de defunción, ¿qué es lo que debo saber? Debo saber bien llenar las causas, las causas de muerte. Por más que el formato del certificado de defunción dice ahí bien grande cómo hay que llenar, a pesar de eso, pues los certificados se llenan mal, ¿no? Entre un 10 y un 30% de forma histórica es el dato de mal llenado de certificado de defunción, que con el ingreso pues de la tecnología del SINADEF ha disminuido, pero igual sigue habiendo errores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas que debo llenar en el certificado de defunción? Voy a tener la causa básica, la causa intermedia y la causa final. ¿Ya? Si quisiera decirlo de forma cronológica, la causa básica es la causa más antigua, o sea, es la primera que ocurre en orden cronológico. Y la final es la más reciente. ¿Eso qué quiere decir? Que es la que se da previa al fallecimiento. Y la intermedia a veces hay y a veces no hay, ¿no? Ya está, es en ese orden. Primero causa básica, luego intermedia y por último la causa final. ¿Cuál de estas me va a servir para la estadística nacional? La causa básica, ¿sí? La causa básica es la que a mí me va a servir para la estadística. Por ejemplo, una persona puede fallecer por alguna complicación del COVID, pero la causa básica, ¿cuál sería? Justamente COVID-19, ¿no? Y lo último e importante no olvidar acá es que no podrías consignar como causa final paro cardiorrespiratorio, ¿no? Tampoco vas a consignar ¿qué? Falla multiorgánica. Esas causas no están consideradas como causas válidas dentro del certificado de defunción. ¿Listo? Entonces hasta aquí nos quedamos con los conceptos de medicina legal.